Pues muchísimas gracias a todas y todos por venir a otra instancia del seminario de Ibajeo. Y en esta ocasión es un placer tener aquí a Roberto Balcázar de la UADY, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias, Roberto, por aceptar la invitación. Y nos va a platicar de cálculo fraccional y geometría de curvas y superficies. Acuerdo, muchísimas gracias. Primero que nada, a los organizadores también. O sea, gracias a ustedes por darme el espacio y la oportunidad también de estar aquí en este seminario. Lo que yo les voy a presentar son básicamente, más que mi trabajo de tesis, los fundamentos de mi trabajo de tesis. Ya de camino al final voy a hablarles un poco sobre las ideas que tenemos mi asesor y yo. Este es un trabajo de investigación a cargo del doctor Matías Navarro, que creo que ya se ha presentado, si no estoy mal. Pero bueno, él también es profesor investigador de la UADY, donde yo estudio, y bueno, va con él, estoy haciendo mi trabajo de tesis. Repito, pues lo que les voy a presentar son fundamentos, básicamente. La mayor parte de la plática va a estar dedicada a dos mundos. El primero de ellos, pues, es el cálculo fraccional, la esencia con lo que estamos haciendo nuestro trabajo. Y después vamos a abordar cuestiones básicas de curvas y superficies que imagino que por lo que he visto de los temas de las pláticas, la mayoría de conocer ya. Pero de todas maneras, he tratado de construir esta plática de una forma bastante heterogénea para que pues, quien no tenga idea o de cálculo fraccional o de curvas y superficies, pues aquí lo platicamos, ¿ok? Y como dije, los últimos dos rubros que tengo aquí en el índice, de camino al final, consisten en explicar la motivación detrás del trabajo de investigación que estamos desarrollando. Así que, pues bueno, vamos a comenzar con cálculo fraccional. Nosotros sabemos ya pues, algunos desde la prepa, otros desde la universidad, conocemos las derivadas y las integrales, ¿no? Y sabemos que si la función lo permite, podemos derivar de orden superior, ¿no? Podemos calcular derivadas de orden superior, tanto lo permite la función, ¿no? Y de forma análoga, si yo defino una integral de orden uno como la integral de mi función desde un punto de su dominio hasta x, como función de límite superior, pues yo puedo, este operador lineal lo puedo componer consigo mismo n veces y de forma análoga a las derivadas obtener integrales iteradas, así como las derivadas de orden superior. Entonces, noten ustedes que tenemos como que un espectro discreto, digamos, de derivadas de orden superior, de orden entero, e integrales de orden superior, de orden entero. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos este, obtener derivadas de orden fraccional, ¿no? Lo cual puede sonar raro, ¿no? Pero es una pregunta que se ha hecho desde el nacimiento del cálculo mismo. O sea, creo que de lo primero que se tiene registrado acerca de esta interrogante de ¿se podrá calcular un operador diferencial de orden un medio? Pues estas preguntas vienen desde correspondencia entre Leibniz y L'Hopital, desde el nacimiento del cálculo mismo. Entonces, pues surge esta pregunta, ¿no? O sea, ¿se puede hacer eso? Lo mismo con las integrales de orden entero. ¿Será que hay integrales de orden fraccionario? Y bueno, entonces en general, dado un número real no negativo, ¿cómo le podemos hacer para definir operadores como i alfa y derivada de orden alfa, ¿no? Pues resulta que hay muchas, y cuando digo muchas, de verdad, muchas, a diario creo que hay algún paper con alguna nueva derivada fraccional más general que la otra, o integral fraccional. Entonces, no nos quedamos sin formas de hacer esto. Claro, las derivadas fraccionales, las distintas nociones que existen, tienen diferentes propiedades, pero al fin y al cabo la idea en esencia es la misma, generalizar el concepto de los operadores lineales de derivación e integración de orden entero. Entonces, nosotros nos vamos a remitir nada más a presentar tres nociones de las derivadas e integrales fraccionales que están muy relacionadas. Las primeras dos son la integral y la derivada fraccional de Riemann-Liouville, y la segunda es la derivada fraccional de Caputo. Así que, bueno, vamos a comenzar con la integral fraccional. Antes habíamos definido I1 de f de x como la integral desde una a en el dominio de f hasta x de f de t diferencial de t, ¿no? Vamos a refinar un poco esa notación y vamos a especificar el límite inferior de integración, ¿ok? Y el más, ahorita explico por qué lo pongo. Y de manera recursiva, la integral de orden n, desde a, de f de x, pues es la integral de orden n-1,
de la integral de 1 de f de x, para n mayor que 1. Entonces, resulta que esta integral iterada de orden n se puede reducir a una sola integral. Eso es lo que llamamos integración repetida de Cauchy. Si f es integrable, n es natural y x está en el intervalo AB, pues resulta que la integral n veces de f de x está dada por esta fórmula, que es la que ustedes están viendo en pantalla. Y esta fórmula, pues, es un buen ejercicio que recomiendo. Se prueba mediante inducción e integración múltiple. Y aquí lo interesante de esta fórmula, quiero que lo noten, es que lo único que nos detiene de que esta fórmula, esta integral del lado derecho, tenga sentido para n real y no solamente n natural, pues es el factorial. Entonces, si quisiéramos nosotros extender dicha fórmula a una fórmula válida para reales no negativos en general, necesitaríamos una función g que extienda a la función factorial, ¿no? Por supuesto, para que esta función g, o sea, no solo tendría que interpolar a la función factorial, también tendría que cumplir las propiedades funcionales que cumple el factorial. Principalmente que g evaluado en x más 1, pues sea x por g de x, ¿no? Porque eso es justo lo que cumple la función factorial, así que para que esta nueva función no sea de utilidad, pues tendría que comportarse igual. Pero afortunadamente, como varios han de saber, esa función existe. Es la función gamma. Para quien no la conoce, bueno, se las presento, al menos la versión para x real positivo. Aquí está, que es creo que la definición más conocida. Y también creo que le llaman integral de Euler del primer tipo, segundo tipo, la verdad no recuerdo exactamente qué tipo es. El otro tipo es la función beta. Pero bueno, esta función no solo está definida para x positivo, también en general para z complejo con parte real positiva, y se extiende de hecho a una función meromorfa en todo el plano complejo, que tiene polos simples nada más en los enteros negativos y en el cero. Y justamente satisface la relación funcional que nosotros queremos, que evaluada en z más 1, pues equivale a z por gamma de z. Y gracias a esta propiedad, si n es natural, pues gamma de n va a ser n-1 por gamma de n-1. Luego a gamma de n-1 le aplicamos la misma idea y queda n-2 por gamma de n-2 y así sucesivamente hasta llegar a gamma de 1, que es sencillo verificar que es 1 mediante la definición que presenté hace un momento. Y al final pues lo que obtenemos es n-1 factorial. Entonces gamma pues cumple la propiedad funcional que buscábamos y extiende la función factorial como lo deseábamos. Entonces, como gamma de n es n-1 factorial, pues la fórmula de integración iterada que presentamos hace unos momentos sugiere cómo podríamos definir una integral de orden fraccional. Y esa integral la conocemos como integral fraccional de Riemann-Liouville. Si yo tengo una f integrable en el intervalo AB y un alfa positivo estricto, definimos la integral fraccional izquierda de Riemann-Liouville de orden alfa, como están viendo en pantalla. Es la misma fórmula que la integración repetida de Cauchy, solo que aquí en lugar de el factorial de n-1, pues cambiamos a gamma de n y cambiamos a n por un alfa real positivo, lo cual podemos hacer, porque la función gamma pues ya lo permite. Y convenimos que en el cero, cuando alfa es cero, pues este operador equivale a la identidad. ¿Por qué izquierda? Porque uno también lo que puede hacer es integrar desde x, que ahora que el límite inferior sea la variable y el límite superior quede fijo. En esos casos hablamos de una integral fraccional derecha. Entonces, habría que especificar que es derecha y por eso también ponemos el más. Si, por ejemplo, la a estuviera arriba fija y la x variable abajo, tendríamos una a menos aquí. Es la notación que se acostumbra. Pero por fines de brevedad, pues, y como esto es nada más una exposición, una introducción, ahorita no vamos a hablar tanto de las integrales derechas ni las derivadas derechas. Ok, propiedades básicas que tiene la integral fraccional. Bueno, si alfa y beta son positivos y f es integrable en AB, pues la integral fraccional de f también va a ser integrable en AB. Eso es muy conveniente, claro. La segunda propiedad que ustedes están viendo, la del rey, en el límite cuando alfa tiende a 0 por la derecha, la integral fraccional de f va a ser igual a f casi en todo AB, y va a ser en todo AB si f es continua. Esto justifica el hecho de que la convención de la definición, que en el 0, la integral de orden fraccional de orden 0, pues vale la identidad, justo por este resultado. Y la tercera propiedad, que es bastante conveniente, es la que llamamos la ley de semigrupo, que quiere decir que la integral de orden beta
de la integral de orden alfa de f es la integral de orden alfa más beta de f. Esto casi en todo AB si es integrable, o en todo AB si f es continua, o la suma de alfa y beta es al menos 1. ¿Ok? Otras propiedades básicas que tiene este operador, la primera de ellas es que es evidente, pero lo que no era tan evidente, y ya lo tenemos del teorema anterior, pues es que es un operador que va en el E1 y es un operador lineal. Otra propiedad muy conveniente es que la integral fraccional, como ustedes pueden ver en el segundo inciso, respeta la convergencia uniforme en CAB. ¿Ok? Algunos ejemplos. Voy a presentarles un ejemplo sencillo, que es el que está en casi todos los textos de cálculo fraccional y uno no tan evidente. El primero pues, es el de los poquitos, si no es que el único que se pueden calcular en términos de funciones elementales. Si yo tengo f de x igual a x menos a la beta, alfa no negativo y beta mayor que menos 1 por integrabilidad, pues la integral de orden alfa de f de x equivale a la fórmula que ustedes están viendo, gamma de beta más 1 entre gamma de beta más alfa más 1 por x menos a la beta más alfa. Si ustedes tienen en esta fórmula beta natural y alfa natural también, recuperan la clásica fórmula de derivación ordinaria que nosotros conocemos del cálculo ordinario, ¿ok? Aquí unas gráficas para ilustrar un poquito. Quiero que vean este fenómeno que es súper interesante. La curva roja es la función identidad, que es la que elegí para graficar en este ejemplo. Estamos integrando fraccionalmente desde el cero. Y la de verde más oscuro es un medio de x cuadrado. Y las que están en medio son integrales fraccionarias de orden alfa, desde el cero para alfas que están aquí de este lado, ¿no? Entre 0 y 1, algunas que yo escogí. Y fíjense cómo estas integrales fraccionarias interpolan entre la función identidad, bueno, el operador identidad aplicado a la función identidad, que es la integral de orden cero por convención, y la integral de orden 1, que es un medio de x cuadrado, desde el cero, claro. Otro ejemplo que tiene que ver con una función muy importante para el cálculo fraccional, pues consiste en tratar de integrar fraccionalmente la función exponencial. Si ustedes podemos definir nosotros una función muy general, una familia de funciones muy general, conocida como la función de Mittag-Leffler en dos parámetros, R1 y R2, de la manera que ustedes están viendo aquí. Esta función, de hecho, es convergente para toda x real, si los dos parámetros son estrictamente positivos. Y además, fíjense que cuando los dos parámetros son 1, recuperamos la función exponencial evaluada en lambda de x. Lo cual pues está bastante padre, ¿no? Porque generalizamos la función exponencial y de hecho muchas otras que en el texto que está en el pie de página, ahí exploran algunas otras funciones conocidas, elementales, que son casos particulares de esta familia de funciones. Y bueno, va a suceder que la integral de orden alfa desde cero de esta función es x a la alfa por la función de Mittag-Leffler con parámetros 1,1 más alfa de lambda de x. Y aquí una ilustración gráfica de cómo se ve esto. Ustedes en rojo tienen la función exponencial en el intervalo 0,2. Les recuerdo, estamos integrando fraccionalmente desde el 0. En el amarillo más clarito tienen la integral de orden 1 desde el 0 de la función exponencial. Y en medio, las curvas que están en medio están de nuevo son integrales fraccionarias, perdón, que interpolan entre estas dos funciones. ¿Ok? Ahora, ya definimos una integral fraccional. ¿Cómo le hacemos para definir una derivada fraccional? Pues resulta que la integral fraccional nos va a servir para esto. Y una forma de hacerlo es la que estoy esquematizando en este diagrama. Aquí lo que estoy haciendo es pensar que derivar corresponde a dar pasos hacia adelante e integral corresponde a dar pasos hacia atrás. Por supuesto que ya sabemos que podemos dar pasos discretos. Eso lo sabemos del cálculo clásico. Pero lo que también ya sabemos hacer es dar pasos continuos. O sea, ya podemos dar pasos fraccionales entre los operadores integrales desde A de orden entero. Entonces, una forma de llegarle a un operador diferencial consiste en integrar fraccionalmente por orden n menos alfa a nuestra función y luego derivar n veces fraccionalmente esta integral fraccional, donde n es un entero positivo tal que n menos 1 es menor que alfa y alfa menor o igual que n. Por ejemplo, esta n podría ser el techo de alfa. Y esto que obtenemos acá, pues es una forma de derivar fraccionalmente, porque de acuerdo al diagrama, aquí nos queda, pues, lo que sería una derivada de orden alfa entre n menos 1 y n.
Y entonces justo a esta nueva función, pues es lo que llamamos la derivada de Riemann-Liouville. Si yo tengo alfa no negativa y n natural con n-1 menor que alfa menor o igual que n, voy a definir la derivada izquierda, igual de acuerdo a la lógica con la que definimos la integral izquierda, de Riemann-Liouville de orden alfa como el operador lineal que están viendo en pantalla. Y en lo que sigue, salvo que especifiquemos lo contrario, n natural va a ser tal que n-1 sea menor que alfa, menor o igual que n. Como dije, por ejemplo, el techo de alfa. Esto lo hago para no estar repitiendo cada rato que n natural tiene que cumplir tal cosa. Ahora, ¿para qué funciones tiene sentido la derivada de Riemann-Liouville? Y es importante preguntárselo porque ustedes saben que la derivada ordinaria, pues, es muy irrespetuosa, ¿no? Es muy mal portada, te entorpece muchas cosas, ¿no? Te puede entorpecer simplemente la continuidad y otras cuestiones que son deseables. Así que es importante preguntarse para qué funciones tiene sentido esta derivada, para qué funciones existe en el intervalo AB. Y en la literatura solemos pedir que la función sea al menos de clase ACN, que son absolutamente continuas de orden n en el intervalo AB. Pero por cuestiones de tiempo, porque nos tomaría un poquito definir y caracterizar estas funciones, va a bastar pedir que la función sea de clase CN, para que la integral exista. ¿Y por qué? Porque Cn, pues justamente es un subconjunto de las funciones de clase ACN, las cuales a su vez son un subconjunto de las Cn-1. Y eso es justo lo que dice este teorema, ¿no? Si f es de clase Cn, donde, repito, la n es tal que la convención que había adoptado antes, entonces la derivada de orden fraccional de f va a existir en el intervalo AB y tiene esta representación. Y esta representación es muy importante porque fíjense, más allá de este término que involucra las derivadas de f, este otro término, como veremos posteriormente en la plática, va a definir otra posible derivada fraccional de la que hablaremos más adelante. Primero que nada, vamos a enfocarnos en las propiedades de la derivada de Riemann-Liouville. Las primeras que les voy a presentar, pues, son las siguientes. Si f es L1, entonces la derivada de Riemann-Liouville es un operador, es una inversa izquierda de la integral de Riemann-Liouville que definimos antes, casi en todo el intervalo AB. Y si es continua la función, pues esta identidad se va a cumplir en todo el intervalo AB. Y si se fijan, esto es como una generalización del primer teorema fundamental del cálculo. Otra cosa que vamos a observar es que si m es natural y tanto d alfa como dm más alfa existen, vamos a tener que la derivada ordinaria de orden m de la derivada fraccional de orden alfa van a ser equivalentes a la derivada de orden m más alfa. Pero, ojo, esto no va a pasar al revés. Solo se cumple esta identidad en general cuando derivamos por fuera ordinariamente. Otra propiedad que tenemos es que si f es continua y su integral fraccional de orden n menos alfa es de clase Cn, tenemos esta igualdad que ustedes están viendo, que también vendría a representar una generalización del segundo teorema fundamental del cálculo, aquel en el que integramos una derivada. Bueno, pues esto es una generalización de eso. ¿Ok? Otra propiedad que tiene que ver con la composición de derivadas es la que les estoy presentando. Y es que, si ustedes recuerdan, la integral fraccional sí cumple la propiedad de semigrupo, de que integral de orden beta de integral de orden alfa es integral de la suma de los órdenes. La derivada fraccional no lo va a cumplir. Y en el caso especial en el que yo tenga n y m naturales, tales que tengo esta cuestión y esta cuestión para beta, y alfa más beta sea menor que n, y aparte f cumple las hipótesis de ser continua y que su integral de orden m menos beta sea de clase Cm, pues yo tengo esta identidad, que ni siquiera es la propiedad de semigrupo, ¿no? Porque en general siempre tenemos estos términos. Salvo que se anulen todas estas derivadas fraccionales, pues no vamos a tener la propiedad de semigrupo, como si la cumple la integral fraccional. Y otra propiedad que tiene que ver con la convergencia uniforme, pues es la que les estoy presentando. Así como en convergencia uniforme y derivadas ordinarias hay que pedir bastante más que con las integrales, aquí es similar. Si queremos inspeccionar la convergencia uniforme de las derivadas fraccionales, cómo se comporta más bien la convergencia de una sucesión de funciones bajo la derivada fraccional, pues hay que pedir más requerimientos que con la integral fraccional. Entonces, si tú tienes una sucesión uniformemente convergente, tal que todas las derivadas fraccionales de los términos de la sucesión existen, también tienes que pedir que la derivada fraccional de orden alfa de cada fn converja uniformemente en a más epsilon, b para toda epsilon positiva,
Entonces, si tienes eso, para toda x que no sea a en el intervalo AB, pues se va a respetar, la derivada fraccional va a respetar el límite de la sucesión de funciones. Otras dos propiedades que son importantes y que nos dejan en claro que es más retador el cálculo fraccional son la regla del producto y la regla de la cadena. Porque son básicas, ¿no? O sea, cuando hablamos de derivadas, pues la regla del producto y de la cadena, sobre todo en geometría, pues son bastante útiles y son importantísimas. ¿Qué pasa en derivadas fraccionales? Es importante preguntárselo, ¿no? Y lo que pasa es algo bastante interesante, porque, a ver, nosotros sabemos del cálculo clásico que si f y g poseen n derivadas en x, la derivada de orden n del producto cumple esta relación, que si se fijan, pues es análoga, es una calca casi casi del teorema del binomio para la suma de a más b a la n. ¿Y qué pasaba cuando al teorema del binomio tú le cambiabas el exponente natural por un exponente de orden real? Lo que obtienes es la serie binomial, ¿no? Que ya no tiene finitos términos como el binomio de Newton. Pues aquí va a aparecer algo idéntico. La derivada fraccional de un producto va a consistir en exactamente la misma estructura que tenía la regla de Leibniz para orden n natural. Solo que en este caso ya tenemos un orden fraccional y ya tenemos infinitos sumandos de este lado. Claro, para esto hay que pedir que f y g sean analíticas, ¿ok? Donde este alfa acá, pues es una extensión del coeficiente binomial para que tenga sentido, porque pues aquí ya alfa es real. Y se conviene que cuando esta derivada fraccional tenga orden negativo, porque de acuerdo a la regla puede pasar, pues lo que calculamos es la integral fraccional de orden menos el índice negativo. Entonces, como pueden ver ya la regla, porque incluso aunque alfa sea menor que 1, o sea que esté entre 0 y 1, por ejemplo un medio, pues esto va a tener la misma estructura. Entonces, pues es algo más complicado, pero es interesante ver cómo ya una regla que era sencilla para derivadas de orden 1 o inclusive medio sencilla para orden n, pues ya se vuelve una cuestión más complicada, que igual se usa en varios artículos de aplicación del cálculo fraccional, pero pues sí es más complicada. Y a la regla de la cadena le va a pasar lo mismo. Una fórmula que no es muy conocida para calcular la regla de la cadena de orden n es la famosa fórmula de Fadi-Bruno. Y esta fórmula lo que nos dice es que la derivada enésima de una composición de funciones está expresada con esta fórmula, que es bastante más fea que la regla de Leibniz de orden n. Pero bueno, aunque parezca fea, fíjense que aquí esto se parece mucho al teorema multinomial. Y es que justamente en el artículo que está en el pie de página, así es como prueban, más o menos en ese sentido, prueban esta fórmula, que por cierto recomiendo mucho ese artículo porque mientras que en otros artículos y textos esta fórmula la prueban de manera más complicada, aquí lo hacen de una manera bastante padre y bastante sencilla, precisamente apelando al teorema multinomial. Y entonces, de la regla de Leibniz y la fórmula de Fadi-Bruno, uno puede derivar la regla de la cadena fraccional para funciones analíticas, y es la que ustedes están viendo en pantalla. Tenemos este término que solo involucra la composición de las dos funciones, con este término, claro, y el resto de términos involucran derivadas de la composición de orden k para k desde 1 hasta infinito, ¿no? Y por supuesto, aquí realmente tendríamos que poner de forma explícita aquí la ecuación de Fadi-Bruno de orden k, pero bueno, ya de por sí tuve que achicar el tamaño de la letra para que me cupiera la ecuación, pues imagínense cómo queda, ¿no? Cuando pones la fórmula completa. Entonces, pues como pueden ver, la regla del producto y la regla de la cadena nos dejan en claro que trabajar con este tipo de operadores, pues no es tan sencillo y pues sí requiere más esfuerzo, por lo mismo de que ya no tenemos operadores tan bonitos, ¿no? En este sentido, ya no tenemos una regla del producto y una regla de la cadena tan sencillas. Ahora vamos con algunos ejemplos de la derivada de Riemann-Liouville. Este primer ejemplo, quiero si lo comparamos con la integral de Riemann-Liouville, es la misma función que antes, x menos a la beta. Fíjense cómo tenemos exactamente la misma fórmula que antes, pero en lugar de tener más alfa, tenemos menos alfa. Por eso en el diagrama que les presenté antes, pensaba yo en integrar como ir hacia adelante ir hacia atrás y derivar como ir hacia adelante. Porque pues fórmulas como esta nos dan como que ese sabor, ¿no? Como que, mira, sí, ahora cuando derivamos,
es restar la alfa y cuando integramos era sumar la alfa, al menos para esta fórmula. Y lo mismo va a pasar con la función exponencial, como les voy a mostrar en unos momentos. Aquí un gráfico de cómo interpola las derivadas de orden fraccional desde el cero de la función identidad. Aquí está la función identidad, su primera derivada, que es la función constante, y las derivadas de orden fraccional entre estas dos funciones. En particular, si ustedes derivan una constante bajo la formulación anterior, no van a obtener el cero, como sucede con la derivada de orden, de orden 1, ¿no? O de orden n en general. Sino que lo que vamos a obtener es constante por x menos a la menos alfa entre gamma de 1 menos alfa. Y entonces, como podemos ver, las derivadas fraccionales no necesariamente van a cumplir que la derivada de una constante sea cero, lo cual no es malo porque, a ver, ya habíamos visto en las gráficas que nuestra integral y derivada fraccionales interpolan entre los operadores de orden entero de diferenciales e integrales. Pues lo mismo tiene que pasar con la constante, ¿no? Tú tienes tu función constante, tu función cero, pues esperarías que las derivadas fraccionales entre estas dos rectas paralelas, si las vemos gráficamente, pues interpolen entre ellas dos. Y eso es justo lo que está pasando aquí. Ahora, sobre la función exponencial, en este caso voy a agarrarme nada más alfa entre 0 y 1 para poder hablar de convergencia en todo eje real de este término. Pues la derivada de orden alfa desde 0 de esta función va a ser la función Mittag-Leffel con parámetros 1, 1 menos alfa, entre x a la alfa. Que igual, fíjense cómo aquí, comparando con la fórmula de la integral fraccional, pues aquí era 1 más alfa, ¿no? Y aquí era, bueno, aquí es realmente x a la menos alfa, pero allá era x más alfa. Entonces pasa algo similar a lo que veíamos con x menos a la beta. Y aquí un gráfico bastante interesante de nuevamente cómo interpolan las derivadas fraccionales del exponencial entre la función identidad y su primera derivada. Solo que aquí fíjense lo que está pasando. Aquí yo agarré e a la x, ¿no? Con lambda igual a 1. En negro yo tengo la exponencial, pero no se ve porque pues, el color negro es más fuerte, pero aquí en rojo debería haber también otra función exponencial. Y es que, ¿qué es lo que está pasando? A medida que alfa va avanzando entre 0 y 1, fíjense cómo las derivadas fraccionales de e a la x van creciendo y luego conforme el amarillo va aumentando, van regresando a medida que alfa tiende a 1 a la derivada de orden 1. Y esto es claro porque pues, la derivada de e a la x de orden 1 pues, es e a la x. Entonces aquí la interpolación pues es más interesante, ¿no? Porque se va a la derivada fraccional y regresa a la función con la que empezamos, pues por cómo se comporta la función exponencial respecto a la derivada de orden 1. Ok, ahora vamos a hablar del último operador fraccional, ya para terminar este apartado. Hace un ratito vimos que cuando f es de clase Cn, la derivada de Riemann-Liouville se puede representar de esta forma. Y yo les había dicho que el término de la derecha, el segundo, sumando, puede servirnos para definir otro operador de derivada fraccional. Y ese operador lo vamos a llamar la derivada fraccional de Caputo. Si tú tienes alfa no negativo y n natural, tal que lo de siempre, n-1 menor que alfa menor o igual que n, para tu f de clase Cn, tú puedes definir la derivada fraccional de Caputo de orden alfa como el operador lineal que surge de derivar n veces la función y luego integrarla por orden n menos alfa. Fíjense cómo este operador, ya desde aquí podemos ver que la derivada de una constante bajo la derivada de Caputo sí va a ser cero, porque pues aquí tenemos una derivada de orden entero, al menos 1, pues eso, la derivada de una constante aquí pues va a ser cero y esta integral va a ser cero. Entonces eso ya marca una diferencia bastante importante con la derivada de Riemann-Liouville. Y aquí un diagrama análogo al que les presenté anteriormente. En el diagrama anterior primero integrábamos n menos alfa y derivábamos n veces para obtener la de Riemann-Liouville y terminar en esta posición. Aquí estamos haciendo lo opuesto. Aquí estamos derivando n veces y luego estamos integrando orden n menos alfa para obtener una derivada de orden alfa. Vamos a hablar de propiedades básicas de este operador. Si alfa es mayor o igual que 0 y f es de clase Cn, pues la derivada de Riemann-Liouville y la de Caputo van a estar relacionadas por esta fórmula, que no es más que una variación de la relación que les presenté antes, que motivaba la definición de la derivada de Caputo. Y lo que tenemos es que la derivada de Caputo de f es la de Riemann-Liouville de f menos su polinomio de Taylor de grado n-1 centrado en a. Y con respecto a esta propiedad, pues podemos ver que estas dos derivadas van a ser iguales, sí, solo sí,
las derivadas de orden K de la función original en A, en el extremo izquierdo, se anulan para K entre 0 y n-1. Y otra propiedad interesante que la podemos comparar con la de Riemann-Liouville, la respectiva, pues va a pasar que la derivada ordinaria la derivada de Caputo de la derivada ordinaria de orden m va a ser la derivada de Caputo de orden alfa más m. En la de Riemann-Liouville teníamos lo opuesto, ¿no? Afuera teníamos la derivada ordinaria y adentro la de Riemann-Liouville. Igual, así como pasaba con la de Riemann-Liouville, esto nada más se cumple en general en este sentido. Primero orden fraccional y luego orden ordinario para poder tener esta identidad, pero no al revés. Otras propiedades básicas que nos recuerdan un poco a las de Riemann-Liouville es que si f es continua, la derivada de Caputo también va a representar una inversa izquierda para la integral de Riemann-Liouville, cosa que en aplicaciones pues es muy útil. Y de nuevo es otra generalización del primer teorema fundamental del cálculo. Y si alfa es positivo, n natural y f es de clase Cn, pues vamos a tener también esta identidad que generaliza al segundo teorema fundamental del cálculo, pero ahora respecto a la derivada de Caputo. Ok. Y también vamos a tener una regla del producto complicada. De hecho, esta es más complicada por la relación que hay entre la derivada de Caputo y la de Riemann-Liouville. De nuevo, si tú tienes funciones analíticas, y en este caso nada más lo pongo para alfa entre 0 y 1, tú tienes una regla del producto, pues con infinidad de términos también, que pues, está un poquito más fea que la de Riemann-Liouville, porque pues, precisamente estas identidades que las relacionan, pues como que le quitan simetría a la regla de Leibniz fraccional. Entonces tenemos una identidad análoga, no menos complicada, y también vamos a tener una regla de la cadena para este operador. Este, igual va a estar relacionada con la de Riemann-Liouville, la derivada de Caputo, y vamos a tener una identidad pues muy parecida. No menos complicada de nuevo, pero pues muy parecida. Y algunos ejemplos para cerrar esta introducción. Por ejemplo, la derivada de Caputo de x menos a la beta, en este caso voy a tomar beta al menos 0, pues va a ser 0 si beta es natural y menor que n menos 1. Y si ese no es el caso, si beta es natural o no natural y es mayor que n-1, pues vamos a tener exactamente la misma fórmula que la derivada de Riemann-Liouville, lo cual hace sentido, ¿no? Porque recordemos que son iguales si solo si las derivadas de la función que estamos derivando fraccionalmente en el extremo izquierdo pues se anulan. Entonces, tiene sentido que al menos en estos casos obtengamos la misma fórmula. Y un ejemplo súper interesante se da cuando tomamos alfa positivo y la función que queremos derivar es la función de Mittag-Leffler con parámetros alfa y 1, evaluada en lambda x al alfa. Y fíjense qué es lo que pasa. La derivada de Caputo de orden alfa de esta función es lambda por la función. Y esto pues obviamente nos remite a la función exponencial y cómo se comporta frente a la derivada, en este caso de Caputo, la derivada fraccional. Entonces, esta función no solo generaliza la función exponencial en fórmula, sino también en cómo se comporta respecto a la derivada de Caputo, siendo pues una función propia de este operador lineal y siendo esta lambda su valor propio. De hecho, si ustedes aquí ponen como dato curioso alfa igual a 2 y lambda creo que menos 1, recuperan la función coseno y pues, aquí como alfa sería 2, aquí recuperamos la derivada de orden 2 y tendríamos justamente la ecuación diferencial que satisface el coseno. Y bueno, estas son las referencias principales que yo utilicé para cálculo fraccional. Ya nada más para cerrar, les comento que yo presenté nada más 3 operadores diferenciales e integrales. Bueno, uno integral y 2 diferenciales. Pero en la literatura ustedes pueden encontrar, y al día de hoy siguen naciendo y naciendo operadores diferenciales con distintas propiedades que generalizan a los operadores de orden entero. Entonces, pues esto es nada más una puntita del iceberg, pero en general hay mucho, mucho que aprender de este tema. Solo quería introducirlos de momento para que estén al tanto de cómo funcionan más o menos este tipo de operadores. Y ahora vamos a la parte geométrica, que es con la que vamos a combinar lo que vimos anteriormente. Vamos a empezar con cosas básicas. Bueno, en realidad todo este apartado está dedicado a cosas básicas de geometría, de curvas e hipersuperficies. Todo esto yo lo tomé del libro de Kuhnel, de geometría diferencial, por si a alguien le interesa. De todas maneras, hoy va a estar apareciendo la referencia. Y comenzamos con curvas regulares, ¿no? Sabemos que una curva regular, pues es tu función gamma de t de clase C1, desde un intervalo AB hasta Rn, que no se anula su vector de derivadas ordinarias, ¿no? Aquí una ilustración de más o menos cómo nos podemos imaginar en R3 una curva regular.
Y ejemplos de curvas regulares, que ya muy sencillos, pues la recta, que el vector director no se anule, tu círculo unitario, tu hélice, y un ejemplo menos estándar, pues la cicloide, ¿no? En un intervalo donde la derivada se porte bien, claro. Y sabemos que una curva regular la podemos parametrizar por longitud de arco, ¿no? Donde la longitud de arco pues está dada por esta fórmula. Ahora, unas curvas más, una subclase de las curvas regulares pues son las curvas Frenet, ¿no? Si yo tengo una curva parametrizada por longitud de arco, pues voy a decir que es Frenet si los primeros n-1 vectores de derivadas de la parametrización pues son linealmente independientes. Y por Gram-Schmidt, pues yo puedo obtener un marco de Frenet que va a estar únicamente determinado por las condiciones que están viendo, ¿no? Que en cada punto los n vectores sean ortonormales y orientados positivamente, que el generado para cada k pues sea el mismo que el generado por las derivadas de orden k, y que el producto interno de la derivada de orden k con cada vector unitario EK pues sea positivo. Ahora, ustedes están viendo que aquí son n vectores y aquí yo tengo n-1 derivadas. Bueno, cuando yo le aplique Gram-Schmidt a este conjunto de n-1 vectores, pues el que sigue, para obtenerlo orientado positivamente, pues puedo emplear el producto cruz en Rn y pues ya, se acabó y ya tenemos nuestros n vectores. Más o menos aquí les ilustro qué es lo que está pasando. En cada punto de la curva está acompañando el marco de Frenet a la curva, ¿no? Esto en R3 claramente. Ahora, este marco de Frenet que acompaña a nuestra curva Frenet va a cumplir una serie de ecuaciones bastante importantes que conocemos como ecuaciones de Frenet-Serret. Si yo tengo una curva Frenet en Rn con n marco Frenet, pues va a haber n-1 funciones positivas de clase C n-i+1 para cada i que cumplen este sistema de ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a fijarnos en este sistema. Vamos a ignorar por un momento la curva. Pues si ignoramos la curva y nada más damos las funciones, aquí lo que tenemos es un sistema lineal. Y sabemos de la teoría que, dadas condiciones iniciales, pues este sistema lineal lo podemos integrar para obtener una solución en el abierto AB. Entonces, eso es muy importante porque motiva un teorema bastante importante. Bueno, claro, lo que no dije, nada más como breviario cultural, cada función KI del teorema anterior se conoce como curvatura de Frenet. Y también, como el último vector del marco Frenet es constante, si solo si gamma está en un hiperplano de Rn, pues a la última curvatura de Frenet la conocemos como la torsión de la curva. Y como dije, si nos fijamos en el sistema nada más, sabemos por la teoría de ecuaciones diferenciales que lo podemos integrar y entonces esto nos da la idea de que podemos recuperar la curva. Y eso es justo lo que dice el teorema fundamental de la teoría local de curvas, que si yo doy las curvaturas, donde las primeras n-2 sean positivas, y doy condiciones iniciales, va a haber una única curva Frenet, definida en el intervalo abierto AB, salvo movimientos rígidos, claro, parametrizada por longitud de arco que cumpla las condiciones iniciales y que las funciones que yo di sean sus curvaturas de Frenet. Y este es uno de los teoremas que queremos generalizar, metiéndole cálculo fraccional, pero hablaré de eso más adelante. Ahora vamos a hablar un poco de hipersuperficies. Aquí pues ya hay mucho más estructura y hay mucho más que decir de curvas, como saben, pero yo voy a tomar nada más lo más importante y lo que me interesa. Ya vimos que hay un teorema fundamental de curvas y también sabemos que hay uno, bueno, yo se los voy a presentar si no lo saben, hay uno para hipersuperficies. Ahora, voy a dar una definición breve, que es justo la que se da en el Kunnel. Si yo tengo un abierto de Rn, una función de clase C2 de U en Rn+1 es una hipersuperficie paramétrica regular si el rango de la matriz jacobiana correspondiente es maximal, ¿no? Para toda X en U. Y en general, una hipersuperficie regular no paramétrica, pues es una clase de equivalencia, ¿no? Entre las hipersuperficies paramétricas regulares, donde dos parametrizaciones se dicen equivalentes y hay un difeomorfismo que las haga compatibles en el sentido de que se cumpla esta fórmula. Aquí una ilustración gráfica, siempre sirve imaginarse lo que está pasando. Y bueno, así como es importante el concepto de hipersuperficie, aquí es muy importante el concepto de espacio tangente, ¿no? Si yo tengo un abierto en Rn, el espacio tangente en U, al punto del abierto U, X, pues simplemente es el producto del punto
al que le estoy tomando el espacio tangente con Rn. Y pues esto es isomorfo Rn, ¿no? Es, aunque es una forma práctica de distinguir a los vectores de los puntos, pues realmente en la teoría pues es bastante importante definir esta noción, porque con el espacio tangente al abierto podemos definir el espacio tangente a la hipersuperficie como la imagen del espacio tangente al abierto en el punto del dominio bajo la matriz jacobiana evaluada en el punto correspondiente. Y esto a su vez pues es un subespacio del espacio tangente al punto imagen en Rn más 1. Y en esta definición de espacio tangente a la hipersuperficie, vamos a entender por vectores tangentes coordenados a las parciales de la parametrización de cada variable para cada i. Y aquí una ilustración, ¿no? Es lo mismo que la anterior, pero le acabamos de pegar los espacios tangentes. Fíjense, de aquí, con este diagrama podemos explicar por qué les llamamos vectores tangentes coordenados a las parciales de la parametrización, porque pues justamente son las imágenes bajo la matriz jacobiana de los vectores canónicos. Ejemplos de hipersuperficies, pues una nota en estándar, pues la 3 esfera de R4, dada por esta parametrización, y un toro de revolución, ¿no? Y asociados a una hipersuperficie paramétrica, pues tenemos dos mapeos muy importantes que nos permiten, pues, construir más conceptos que nos hablan de la estructura de la superficie. El primero de ellos es el mapeo de Gauss, que en qué consiste: tú tienes el dominio de tu parametrización, tú tienes tu esfera de dimensión n, y entonces el mapeo de Gauss lo que hace es que te da un vector normal unitario perpendicular al espacio tangente a la superficie en el punto. Y el mapeo de Weingarten lo construimos con la diferencial de la función en el punto y con la diferencial del mapeo de Gauss. Para este sí no hay una interpretación sencilla, pero es bastante importante para hablar de conceptos de los que voy a hablar a continuación. Aquí una pequeña ilustración. El mapeo de Gauss, pues como dije, nos da el vector normal unitario a la superficie en cada punto. Claro, aquí también uno podría preguntarse por el concepto de orientabilidad, pero pues para los propósitos de esta plática ahorita no es necesario hablar de eso. Y entonces, con ayuda del mapeo de Gauss, podemos hablar de de la primera forma fundamental no necesita el mapeo de Gauss, pero la segunda sí. Y también de forma implícita el mapeo de Weingarten, pero con fines expositorios solo hago explícito aquí el mapeo de Gauss. Y es que si yo tengo una hipersuperficie paramétrica regular, yo tengo la primera forma fundamental, que es la matriz, bueno, en coordenadas, la podemos construir mediante la matriz de productos internos de los vectores tangentes coordenados. Y la segunda forma fundamental es la matriz de productos internos de las segundas derivadas parciales de la parametrización con el mapeo de Gauss en cada punto. Esta pues nos dice de alguna forma cómo medir longitudes, cómo medir ángulos, cómo medir áreas en nuestra superficie, o bueno, en general cómo medir n volúmenes localmente en nuestra hipersuperficie. Y la segunda nos habla de cómo se curva nuestra superficie, ¿no? Cómo cambia nuestro vector normal unitario en cada punto. Y asociados a la primera forma fundamental, pues tenemos los símbolos de Christoffel, ¿no? Que son funciones de la primera forma fundamental, bastante feas, incluso en casos muy sencillos, pues sabemos que es complicado calcularlos, pero van a ser muy importantes para hablar de unas ecuaciones muy importantes que les voy a presentar a continuación. En esta formulación, claro, los índices arriba los entendemos como las componentes de la primera forma fundamental, bueno, de la inversa de la primera forma fundamental. Y ahora sí, si yo tengo una hipersuperficie paramétrica regular, pues yo voy a tener dos ecuaciones, bueno, un conjunto de ecuaciones bastante importante. Son n más 1 ecuaciones. Las primeras n son las ecuaciones de Gauss, que relacionan las derivadas de los parciales de los vectores coordenados tangentes con las mismas derivadas de los coordenados tangentes y el vector normal unitario dado por el mapeo de Gauss. Y la ecuación de Weingarten, que relaciona las derivadas parciales del mapeo de Gauss con las derivadas de la parametrización, los vectores coordenados tangentes. Y a lo mejor no se nota de inicio, pero estas ecuaciones son el análogo de las ecuaciones Frenet-Serret, que relacionaban las derivadas del marco de Frenet con los mismos vectores. Aquí es lo mismo, porque por regularidad de la hipersuperficie, en cada punto tenemos un marco de referencia descrito por los vectores tangentes
coordenados y el vector normal unitario dado por el mapeo de Gauss. Y entonces, estas ecuaciones, así como las de Frenet-Serret, ahora de manera parcial describen la dinámica de ese marco localmente, al menos dentro del abierto donde está definida la hipersuperficie. Y entonces, igual, o sea, así como lo estábamos analizando para las ecuaciones Frenet-Serret, nosotros vemos aquí que si olvidamos por un momento la hipersuperficie y nada más nos fijamos en la primera y la segunda forma fundamental, obtenemos un sistema lineal de ecuaciones diferenciales parciales. Uno grande, claro, igual casi como era grande el de Frenet-Serret, pues ese también es grande, claro. Pero a fin de cuentas es eso, es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Y entonces, como que haciendo la analogía, ¿será que podemos integrar este sistema para recuperar la hipersuperficie si es que yo doy la primera y la segunda forma fundamental y claro, condiciones iniciales? Pues no, no. Aquí ya no es tan sencillo porque pues ya es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales y pues de la experiencia sabemos que pasar de ordinarias a parciales pues siempre involucra un esfuerzo bastante grande. Pero en este caso, lo que nos va a ayudar a obtener una solución, recuperar localmente la hipersuperficie, dadas estas funciones matriciales, la HIJ y la GIJ, pues van a ser lo que llamamos condiciones de integrabilidad. Y esas condiciones de integrabilidad van a estar dadas por las ecuaciones de Gauss, Cauchy y Mainardi. En principio, si mi hipersuperficie paramétrica es al menos de clase C3, estas condiciones están dadas por estas ecuaciones, que en la primera de ellas, la de Gauss, relaciona los símbolos de Christoffel con la segunda forma fundamental, que por cierto, esto de acá es el tensor de curvatura de la hipersuperficie, y la ecuación de Cauchy y Mainardi es la que tenemos acá. Estas son las condiciones de integrabilidad que nos van a permitir integrar, valga la redundancia, las ecuaciones de Gauss y Weingarten para recuperar la hipersuperficie en una forma análoga a cómo recuperamos la curva de las ecuaciones de Frenet-Serret. Y eso es justo lo que expresa el teorema fundamental de la teoría. Bueno, yo lo llamé así, igual, no he visto que lo llamen así, pero para hacer la analogía con el de curvas, yo así lo llamo aquí, donde pues este teorema, de hecho, si no estoy mal, lo probó por primera vez Bonnets hace ya bastantes años. Pero aquí lo presento para hipersuperficies, tal como se prueba en el libro de Kuhnel. Si nosotros damos, tal como dije, estas funciones matriciales, simétricas las dos, de clase C1, C2 y C1 respectivamente, donde esta pues hay que pedirle que sea positiva definida en todo U, y hay que pedir que cumpla las condiciones de Gauss, Mainardi y Cauchy, que son las condiciones de integrabilidad que necesitamos. Y entonces, si eso pasa, y yo doy condiciones iniciales para el punto inicial, donde evalúo mi hipersuperficie, un punto inicial en el espacio ambiente, eh, un, unos primeros n vectores, en Rn más 1, que cumplan que su producto interno entre ellos coincida con los valores iniciales de esta función matricial, y un vector unitario en el punto P sub 0 ortogonal a todos estos, pues voy a obtener un abierto conexo, contenido en el abierto con el que inicié, que va a ser vecindad del punto inicial, y va a haber, salvo movimientos rígidos, una única hipersuperficie paramétrica regular de clase C3, cuyo mapeo de Gauss es nu, con las propiedades de que pues, en el punto inicial coincide con el punto en el espacio ambiente. Las parciales de la parametrización que obtuve en el punto inicial van a coincidir con los vectores con los que yo empecé. El mapeo de Gauss en el punto inicial va a coincidir con el vector normal unitario con el que empecé. Y además, lo que yo buscaba también es que y que se va a cumplir que estas funciones matriciales van a ser respecto a nu la primera y segunda formas fundamentales de f respectivamente. Entonces, este es otro teorema que nos interesa extender. ¿En qué sentido? En el que voy a explicar a continuación. Bueno, una prueba, claro, en el libro que ya les comenté, o bien en el caso n igual a 2, también se prueba en el libro de Do Carmo, así como también se prueba el teorema de curvas en el libro de Do Carmo para n igual a 3. Ahora, nos interesa combinar estos mundos. Ese ha sido como que el núcleo, el corazón de esta investigación, combinar cálculo fraccional con geometría diferencial. Y el interés por hacer esto se ha reflejado en publicaciones a lo largo de aproximadamente los últimos 15 años. Y podríamos hablar de varias publicaciones, pero yo quiero destacar el trabajo de Aydin y compañía. El título está acá abajo, Geometría diferencial de curvas en el espacio euclidiano
tridimensional con orden fraccional. ¿Qué se hace en ese artículo? Entre otras cosas, se construyen las bases para probar un teorema de inversión de curvas en R3, como el que ya presenté hace rato, el fundamental de la teoría de curvas. La diferencia aquí es que ahora está basado en la derivada fraccional de Caputo, ese teorema. Sin embargo, las bases a nosotros nos parecen injustificadas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues si ustedes recuerdan la regla de la cadena que yo les presenté hace rato, el problema con esa regla de la cadena pues es que tiene infinitos términos, así que es problemática para hacer geometría. Y lo que hacen en este artículo, que viene de un artículo previo, es tomar nada más el término de grado 1 de la regla de la cadena, porque pues, es una serie, entonces toman el término con k igual a 1, y eso es lo que en este artículo definen como su regla de la cadena. Sin mayor explicación. De hecho, tú te vas al artículo de donde viene esta idea, esta estrategia, y tampoco hay una justificación. Entonces, a nosotros nos parecía problemático construir un teorema general para curvas en Rn como este, basado en una suposición que no tiene justificación, porque pues, es raro, ¿no? No puedes tener dos reglas de la cadena, no puedes hacer que las matemáticas trabajen como tú quieres. Las matemáticas, pues le dicen a uno cómo hay que chambear y pues uno se las arregla. Entonces, por estas razones que nosotros, pues decidimos trabajar de una forma distinta. Y al menos en curvas, pues hay algunos resultados por ahí. Pero en superficies no hay ningún teorema de inversión, como el que presentamos hace unos momentos, que involucre derivadas fraccionales en alguna forma. Y entonces las ideas que nosotros proponemos se basan mayormente en los trabajos de Rubio y Rubio, dos matemáticos peruanos, y Yajima y Yamazaki, que hicieron un trabajo para superficies usando derivadas fraccionales de Caputo. En el primer artículo, el de Rubio y Rubio, ellos hacen un artículo de curvas planas, donde presentan sus propias curvaturas fraccionales, pero sus ideas están basadas en trabajar con la derivada de Caputo de los vectores tangentes a la curva. En específico, si yo tengo una curva de clase C2 al menos, y un parámetro entre 0 y 1, definimos el vector tangente fraccional como el vector de derivadas de Caputo de las componentes individuales. Y a partir de este vector, nosotros podemos seguir un procedimiento análogo al clásico, al que ya presenté, para construir un marco fraccional y obtener lo que podríamos llamar curvaturas fraccionales de gamma de orden alfa. Y esto puede dar lugar a ecuaciones de Frenet-Serret análogas a las que ya presentamos que describan la dinámica de este nuevo marco. Y naturalmente, pues, dado un conjunto de curvaturas fraccionales, uno podría probar que existe una única curva, salvo condiciones iniciales y movimientos rígidos, cuyas curvaturas fraccionales sean las que proporcionamos. En este paso del trabajo, pues esto ya lo estamos trabajando. Mi asesor está revisando, pero esperemos que salga bien, porque, pues, creo que esto ya lo logramos hacer. Aparte de las curvaturas fraccionales, creo que hay que dar un poquito más de información. Porque el problema cuando tú le metes derivadas fraccionales es que ya no tienes acceso al teorema de la función inversa, ya no tienes acceso al de la función implícita, estos teoremas superútiles del cálculo clásico, porque aquí, pues como ustedes ya vieron, la regla de la cadena, la del producto, ya no se portan bien. Entonces ya no es fácil hablar la curva su vector de derivadas fraccionales no se anula, sí, solo sí, lo podemos reparametrizar por alguna longitud de arco. Aquí eso ya no va a pasar. Entonces tenemos que arreglárnoslas de otras formas para producir un teorema como el que estamos buscando. Para hipersuperficies la idea es totalmente análoga. Y todo parte de lo que hacen en el artículo de Yajima y Yamazaki, donde ellos dan una hipersuperficie, una parametrización, en este caso que contenga al cero su dominio, y definen una derivada de Caputo parcial como la que yo les estoy presentando, que simplemente es aplicar la misma derivada de Caputo, en este caso de orden alfa entre 0 y 1, pero respecto a la variable j-ésima, tal como está ilustrado aquí. Y entonces uno obtiene de esta manera vectores tangentes fraccionales a la curva, así como lo hacen en Yajima y Yamazaki, y se obtienen primera y segunda forma fundamentales de orden alfa, con estas derivadas parciales fraccionales, y también en el mismo artículo se obtienen condiciones de integrabilidad. Todo esto para superficies nada más, ¿no? Que sería el caso en igual a 2. Y entonces proponemos seguir un esquema análogo al teorema fundamental de hipersuperficies. Es decir, construir ecuaciones de Gauss-Weingarten, que estas sí no están en el artículo del que les hablo. La formulación, las ecuaciones de integrabilidad análogas, pues ya se tienen. Y entonces lo que buscamos es producir un resultado análogo al de Bonnet. Y ese es el fin, al menos hasta ahorita es el objetivo de la tesis.
Y bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho la atención. Espero no haberme pasado el tiempo y si así fue, pues les debo una disculpa. Si tienen alguna otra pregunta, que pueden surgir muchas, pues les agradecería mucho porque pues, todo eso construye este tipo de trabajos y esfuerzos. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias por la plática. Mira, ya te están poniendo aquí aplausos virtuales. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta para Roberto antes de que yo lo ataque con un par? Sí, aquí creo que Juan Carlos tiene una. Hola Roberto, otra vez. ¿Qué Está tal? ¿Qué muy, tal? está muy bonita tu plática y lo que hiciste. Nada más aquí tengo duda. Sí, Es, claro. bueno, ahí, ahorita en lo último que sacaste era la derivada, bueno, Esta. derivada parcial, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo definirías una derivada, ya no parcial, derivada de una función? ¿Eso lo hacen? Porque las La derivadas. deriva. Porque, por ejemplo, cuando la función es una forma que hacen, por ejemplo, cuando tienes funciones definidas en todo Rn, Ajá. usan, ¿cómo se llama esta cosa? Integral de Fourier y ahí salen los símbolos y no sé qué tanta cosa y tienes derivadas fraccionarias, Ujú. derivadas parciales, no son derivadas. Entonces, mi pregunta va como que tú estás aquí viendo, tú estás haciendo todo este contexto de las derivadas y uno dice, por ejemplo, cuando estás en cálculo 3 dices, ¿qué Ujú. es la derivada? Bueno, la derivada es un objeto que no vamos a definir en cálculo 3 porque es un poco más abstracto y le damos la vuelta definiendo las derivadas parciales. Ujú. Y ya si llegas a análisis, dices, ah, mira, una derivada, pues es una función, la puedes ver como una función de tu abierto, Sí, las lineales. La así segunda es. derivada es una de el abierto en las bilineales. Entonces, Exacto. Sí. lineales. ¿Qué cosa sería la fraccionaria en este Ah, caso? sí, claro, claro, entiendo, ya entendí por dónde va su pregunta. O sea, ¿cómo se define una derivada en el sentido de Frechet, ¿no? Por ejemplo. Creo que por ahí va la pregunta. Bueno, yéndome a lo primero que dijo, eso no lo responden en este artículo. Aquí únicamente dan esta definición y con eso construyen lo necesario para ellos aplicar su teoría a un problema físico. Es todo, pero no se meten en ese tipo de cuestiones. Sería importante para nosotros como que explorar lo que usted comenta, hablar de un operador derivada en el sentido abstracto, con derivadas fraccionales, y creo que sí hay forma de hacer esto, porque no lo comenté por tiempo, pero con derivadas de Caputo hay artículos donde se habla de esto, se puede hablar de lo que sería el análogo a un teorema de Taylor, eso sí se puede hablar. Y este nuevo teorema de Taylor ya involucra, al menos para el caso de una variable, de funciones de una variable en una variable, involucra ya no términos lineales, sino términos de orden alfa, con las derivadas fraccionales correspondientes. Entonces, probablemente haciendo el esfuerzo por extender esta idea al caso multivariable, a partir de ahí podríamos obtener lo que sería la derivada derivada. No lo exploran en este artículo y de hecho no he visto que lo exploren en otro, ahora que lo pienso. Eh, y si lo hacen, a lo mejor no es con estas derivadas fraccionales. Como ya dije, hay otras nociones. Por ejemplo, está la de Riesz, que se usa el potencial de Riesz para definir otra derivada fraccional que para el caso multivariable puede ser también útil. A lo mejor con esa se puede más. O también con la de Caputo, porque pues como estamos haciendo todo este trabajo basado en esta definición, pues probablemente con esa sí se pueda. Entonces, eso es algo que todavía está pendiente y pues creo que es parte del trabajo de investigación. Pero sí, creo que con los teoremas de Taylor que ya existen, que ya se conocen para la derivada de Caputo, creo que se podría hacer algo parecido en este caso y obtener lo que estamos buscando, lo que usted pregunta. Y bueno, también aquí te metiste a estudiar espacios de Sobolev fraccionarios. No, 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 esa cuestión no la hemos tocado, no, porque apenas empezamos hace unos meses, la verdad, y estamos como que escalando poco a poco en el sentido de de la abstracción, ¿no? No hemos llegado, la verdad, a eso, pero pues esperemos, yo creo que si en algún momento lo necesitamos, sí, sí, yo creo que lo podemos llevar a cabo, pero en el momento no. No hemos, sí conozco la noción, me la comentó mi profesor de otra optativa que estamos llevando de ecuaciones diferenciales fraccionales, pero no hemos tocado ese detalle, la verdad. Va, muchas gracias. No, gracias a usted.
Sí, creo que Gabriel tiene también una pregunta. Hola, sí, gracias. Muy interesante y muy clara la exposición. Muchas Gracias, gracias. gracias. Gracias a usted. Digamos, como esto va, digamos, se está explorando, ¿no? En los últimos 15 años mencionabas, Aprox, sí, pues una de las curiosidades iniciales, pues sería qué curvas en el plano, en R2, exacto. tienen curvaturas fraccionales constantes. ¿Se conoce algo de eso? Eh, Fíjese, en el trabajo de Aidin, el que comenté acá, el que tiene este problema de que su regla de la cadena es como ellos quieren, sí hacen eso, sí caracterizan a las curvaturas, a las curvas planas con su curvatura fraccional constante que ellos definen. También sería algo que nos interesaría obtener, porque como usted dice, o sea, si probamos un teorema así, pues podríamos ver quiénes son exactamente, salvo movimientos rígidos, las curvaturas fraccionales, las curvas con curvatura fraccional constante. Es una de las cosas que nos interesa obtener, que en este artículo lo hacen, pero y en algunos similares también. Sí, 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 eso sí se ha explorado, pero pues, sí, solo para curvas en R2 y R3. Es un avance, pero el problema de esos artículos, repito, son las bases, porque como nos interesa hacer geometría, pues los autores que han publicado este tipo de resultados, pues lo que quieren es que las reglas de derivación sean lo más parecidas posibles a las ordinarias, para que uno pueda hacer geometría, para que no tenga una bonita regla de Leibniz, pero no, nosotros no queremos hacerlo de esa forma, o sea, queremos trabajar con lo que hay y pues obtener lo más que se pueda, al menos de momento. O sea, en derivadas fraccionales probablemente hay mucho más que hacer, pero de momento, pues con lo que se pueda obtener un primer resultado que no esté basado en reglas de la cadena, pues que no tienen justificación. Pero sí, sí se ha hecho un poquito de trabajo al respecto. Ok, gracias. ¿A usted? Súper. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Yo tengo un par, que bueno, tal vez un poco especulativas y confieso que es muy nuevo para mí el tema. Entonces, a ver si no es una burrada. Este, No te preocupes, eh, para mí también es muy nuevo. Igual, la primera es, ya ves que, bueno, en cálculo, pues prueba uno que si eres, diferenciable, entonces eres continua, ¿no? Ujú. Aquí, ¿cómo funciona eso con las derivadas fraccionarias? Obtienes, por ejemplo, si tienes alfa mayor que uno y tienes de alfa, se- ¿tienes algo de como Helder, tal vez? O... Bueno, no sabría decirte si Helder, en una de las referencias que yo incluí sobre cálculo fraccional, el libro de Samko, que es una monografía enorme para cálculo fraccional, ahí hablan más sobre cómo se comportan los operadores de derivadas de Riemann-Liouville y otros similares entre espacios de Helder. Pero Ujú, de eso la verdad sí no hemos profundizado mucho en ese sentido. Pero lo que sí te puedo decir es que si una función, y esto lo se explora en el libro de Diethelm, donde le dedican más tiempo a la derivada de Caputo, si una función es de clase Cn en un intervalo, su derivada fraccional va a ser de clase Cn-1 en el intervalo que no contiene al extremo izquierdo. Eso sí, ujú. lo podemos asegurar, por ejemplo. Pero cuestiones como, creo que más o menos entiendo a qué te refieres, que si yo tengo derivada fraccional de orden alfa más uno, con alfa mayor o igual que uno, y es continua, pues Se sí, o hace sea, un creo que, C1 alfa, algo así, o ándale, ándale, exacto. Podríamos usar este resultado al menos para dar una respuesta, pues como mínimo parcial a eso, ¿no? O sea, C1 delta con algún delta ahí extraño, no sé. ándale, exactamente. Algo así podríamos obtener al menos ese resultado, que es el que sí puedo compartirte que sí se da. O sea, sí se conserva algo de suavidad si tu función de inicio es de clase Cn, lo cual para las curvas, que es el tema que trabajamos, pues está perfecto, ¿no? Porque las curvas las asumimos de cierta clase y sabemos que sus vectores de derivadas fraccionales pues van a conservar algo de suavidad, al menos en todo el intervalo donde está definida la curva, salvo el extremo izquierdo, que es de donde estamos derivando, perdón, fraccionalmente. Ujú, ok, ok. Y a lo mejor ya la última, así rapidísimo, mucho más especulativa. O sea, algo que nunca había hecho así como consciente es que, o sea, esto se define como, estos operadores se definen básicamente como un semigrupo, entonces, ¿no? Como que completa, Integrales. Sí, sí.
Y luego me acuerdo que a veces cuando uno tiene un semigrupo así, por ejemplo, contractivo o algo así, a veces esos vienen de flujos gradientes de funcionales. ¿Sabes si es el caso aquí? No sé, igual está muy Mm, especulativa la pregunta, pero No les sabría decir, pero, y de hecho, sí hay una referencia donde se dedican a hablar de eso, de análisis de semigrupos en mucha generalidad. Ahorita, la verdad, sí, te debo la referencia, pero está en el libro de Samco. Y sí, está como que ajá, se dedica, un caso particular en ese libro, pues es el caso de las integrales fraccionales, que sí constituyen un semigrupo en toda, es un semigrupo contráctil, sí, este, sí, sí. eso sí va a pasar. Las derivadas fraccionales, lamentablemente, no va a ser el caso, salvo en casos muy Ah, particulares. Ajá. ajá, ajá. Pero las integrales fraccionales sí. Y te digo, no sabría darte la respuesta a la que tú me estás dando, pero en libros como este que estoy pensando, que igual si lo deseas, la referencia la puedo compartir posteriormente. Sí, Este, muchas gracias. Sí, sí, el semigrupo definido por las integrales de Riemann-Liouville, sí es un caso particular y sí se analiza desde el punto de vista de los semigrupos continuos. súper. Entonces, Ajá. probablemente allá haya algo de la cuestión que tú estás planteando. Pero ahorita Ok, sí te la ok. debo, sí. Te No, la está debo. muy bien, muchas gracias. Va que va. No, 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 al contrario, al contrario. Pues si no hay otras preguntas por ahí, pues otra vez le agradecemos a Roberto. Muchas gracias, Unos muchas aplausos gracias. virtuales. Y pues nos veríamos dentro de 2 semanas. Ok, les agradezco mucho a todos y gracias por el espacio nuevamente y esperemos tener en el futuro la oportunidad otra vez de platicar de esto, a ver qué tanto hemos avanzado. Y de nuevo, gracias también por su tiempo y por las preguntas y todo. Gracias, gracias a todos. Pues nos vemos. Chau.